Cuando Jesús habla, dice en las Escrituras, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. Pero nosotros vamos a estar ubicados en Lucas, capítulo 3. No es Juan, es Lucas, capítulo 3, perdonen hermanos. Es Lucas, capítulo 3, es capaz que yo puse Juan ahí. Ok, la terminología, no solo de pan vive el hombre. La terminología sale en ese texto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Noten esto, hermanos, en la Escritura, sale. Sale significa que algo que sucedió en el pasado está sucediendo en el presente y continuará ocurriendo en el futuro. Eso significa sale. Sale no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Y sale implica que algo que sucedió en el pasado está sucediendo en el presente y va a continuar sucediendo en el futuro. Es tan así, hermanos, que la Escritura, cuando empieza en el libro de Génesis y termina en el Apocalipsis, empieza con una palabra y termina con una palabra. Es tan así, hermanos, que la presencia misma de la palabra de Dios en medio de todos los escenarios, hermanos, es algo evidente, frecuente, y sin la palabra las cosas no son. Sin la palabra lo que tuvo que haber hecho o lo que tuvo que haber sido no llegará a ser. Si la palabra no está, no solo del pan vive el hombre. Ahora, hay algunas cosas que a nosotros nos impiden oír las Escrituras. ¿Como cuáles cosas? Un corazón no maduro, un corazón no perfecto hacia Dios. El domingo pasado este texto lo vimos de 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para Él. No más ni menos, el corazón perfecto es el único que puede oír la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, ustedes están aquí porque escucharon la palabra. La palabra no es algo, es alguien. La palabra es Cristo. Es Cristo en usted, la única esperanza de gloria. Lo único que deberíamos de nosotros ministrar es a Cristo. A Cristo y solo a Cristo, y a Cristo y solo a Cristo y la palabra, Cristo y la palabra, Cristo y la palabra. Es lo único que le hace el énfasis. El Padre hace el énfasis en el Hijo, el Espíritu Santo hace el énfasis en el Hijo, la Escritura hace el énfasis en la palabra y en el Hijo. Amén. Es importante que nosotros de verdad nos hagamos personas que querramos ver qué es lo otro que afecta el no oír. ¿Qué impide que yo no oiga? Bueno, los afectos terrenales. Si nuestros afectos están puestos en las cosas terrenales más que en las celestiales, esto va a ir en una ofensa directa a Dios. Hermanos, las cosas terrenales son contra Dios. No importa cómo usted me puede decir, bueno, pero entonces ¿qué hago con mi trabajo? Bueno, es su trabajo, pero si su trabajo lo consume y si su trabajo hace que usted deje las Escrituras y deje todos los aspectos que son de escuchar a Dios, hermanos, usted en su trabajo tiene un problema. ¿Cuántos dicen amén? No, yo no le estoy hablando del pecado. El pecado no es que usted trabaje, ¿verdad? No se me vaya
No, no, pero si el trabajo, si los afectos terrenales, si las motivaciones impuras a usted hace que esto lo saque de las escrituras, usted está en contra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Valienta, hermana, valienta, la felicito. Es verdad, cuando su trabajo, cuando afectos terrenales, cuando motivaciones impuras, cuando intenciones erróneas a nosotros nos sacan de las escrituras y de oír a Dios, nosotros cometemos pecado. Pero como nosotros no estamos yendo a fornicación, ni adulterio, ni fumando, ni tomando, nosotros pensamos que no estamos mal. Porque qué mal tiene. No, todo lo que nos aparte de Dios, así se llame un ministerio. Hay gente que vive encerrada en una iglesia con serios problemas porque no ha entendido que Dios es el único que tiene el poder. Y que Dios manifiesta su gracia, su gloria y su misericordia a través del acto de que yo escuche y haga lo que Él quiere que yo haga. Pero Dios habla por las escrituras. La voz audible de Dios se perdió y es tiempo de recobrarla. Y se recobra a través de los vasos, que es lo que nosotros vemos en Lucas capítulo 3. ¿Qué otras cosas? Las intenciones erróneas. Por ejemplo, Ananías y Zafira pretendieron donar todo su dinero para la obra de Dios, pero la verdad fue que quedaron con la gran porción de la venta. A veces nos volvemos gente imitadora de ciertas cosas pensando que eso nos va a dar. Y la palabra, la escritura, a nosotros nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Usted tiene que dar, no porque Dios le va a dar más, es porque Dios le dio, y de lo que Dios le dio usted da. Esa es la cosa y la actitud correcta, hermano. Usted no crea, es mentira un poco de cosas que se dicen, que no son ciertas, que son manipulaciones y que son detracciones que no están en la escritura. Pero como nosotros no conocemos la escritura, como nosotros no somos asiduos, personas que realmente interpretamos la escritura desde una perspectiva adecuada, en donde hay un espíritu y donde está el espíritu de la palabra y el Espíritu Santo que se nos dejó para que nos guiara a la palabra. Entonces nosotros caemos en error, en muchos errores, en demasiados errores. La iglesia está llena de muchos errores con respecto a los asuntos escriturales, porque no estudiamos la escritura. ¿Cuántos han estudiado hoy la escritura? Y si nosotros decimos, bueno, ¿qué dice la escritura? ¿Qué es lo que la palabra a usted le dice y qué es lo que la palabra de Dios a mí me dice? Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Bueno, resulta que hay una voz genuina de Dios. En Lucas capítulo 1, verso 15, la voz genuina de Dios requiere una vida donde Él ponga su palabra. Cuando menciona Lucas, vean qué interesante, hermanos, porque dice en 1:15 de Lucas, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento, lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento, lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué fue lleno Juan, que es el que están hablando del Bautista? ¿Para qué fue lleno del Espíritu? Para ser una voz de Dios. ¿Para qué Juan fue lleno del Espíritu? Para proclamar la voz que se escucha en el desierto. Haced camino, voz de uno que clama en el desierto. Hagan espacio, hagan camino, porque viene el Rey de la Gloria. Una voz que clama en el desierto. La escritura dice, porque él será un gran hombre. Y cuando en el cielo se dice que usted es un gran hombre, yo no sé qué dice Dios de usted y si usted sabe qué dice Dios de usted. Pero de Juan dijo que era un gran hombre, lleno del Espíritu Santo para proclamar la palabra. Ni un solo milagro hizo Juan, ni uno solo. Lo más cercano a un milagro fue que le cortaron la cabeza. Ni se la pudo pegar, es decir, ni uno solo. Porque la llenura del Espíritu Santo lo que a nosotros nos hace es llevarnos a la escritura. Dios viene con añadiduras. Dios viene con formas, Dios viene en otros aspectos para mostrar algunas de las cosas que Él tiene que mostrar. Juan el Bautista, él quiere buscar la voz genuina de Dios, requiere de una vida en donde Él ponga su palabra. Hermano, ¿cuántos estamos dispuestos hoy a hacer una voz viva? Hoy, ¿cuántos estamos listos para hacer un vaso donde Él ponga la palabra?
¿Cuántos estamos listos para que Él ponga la palabra? No llamados, no ministerios, no dones, la palabra. La palabra. Porque la palabra corre como ríos de agua viva. Porque la palabra es profunda, es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos. La palabra. Necesitamos hombres y mujeres. La iglesia fue llevada y tocada y llamada para que diera la palabra, para que expresara la palabra. La palabra no es algo, la palabra es alguien, la palabra es Cristo. Y si Cristo no sale de ti, usted no tiene nada y yo tampoco. La palabra. La palabra. Dios busca un vaso. Pero a veces nosotros tenemos que ver. Vean Lucas capítulo 3. Vean ese relato. Vamos a empezar ahí en el 3. Dice en el año 15. ¿Están ahí? Vean cómo Dios buscó. Dios busca dónde poner su palabra. Hermano, puede repetirlo usted para que usted lo incluya desde su mente hasta su corazón. Diga, Dios busca vasos que expresen la palabra. La palabra. No cosas. No formas. La palabra. Amén. Cuando usted habla la palabra, suceden cosas. Es doloroso a veces escuchar gente que diga, bueno, yo, y estoy hablando de predicadores, y estoy hablando de algunos, bueno, algunos son motivadores, la mayoría, que dicen, bueno, yo no soy muy, si han escuchado eso, yo no soy muy diestro en la palabra. Y entonces uno dice, ¿qué? ¿Cómo no es muy diestro en la palabra? Entonces, ¿qué está ministrando? Usted y yo tenemos que ser diestros en las escrituras, hermanos. Usted y yo tenemos que manejar las escrituras para la gloria de Dios, porque si el Espíritu Santo viene a donde usted y le va a decir algo que usted tiene que hacer, se lo dice en la escritura. Lo demás, tenga cuidado, es muy peligroso, porque podría ser cualquier otra cosa. ¿Sí? La palabra. Por eso uno tiene que discernir en el espíritu que la palabra vino y que la palabra me lleva hacia eso. Vean lo que pasó. Dios andaba buscando cuando Jesús nace. Estamos ahí en Lucas 3. Dice que Juan el Bautista, que es el que prepara el camino, la voz en el desierto, dice que en el año 15 del reinado de Tiberio César, ¿están ahí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están ahí? Sí, pueden ubicarme yo. Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea. Su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lisanías. Ya, ingrato. En Albilene, qué nombre da. Me han puesto Cartago, Alajuela. Vean que estas personas, tanto Tiberio César, Poncio Pilatos, Herodes, el tetrarca, el hermano Felipe, que estaban ahí, estaban en un momento histórico en donde la palabra era una verdad, en donde la palabra era real. Dios estaba buscando vasos, pero no lo encuentra. Y no encuentra Dios un vaso en los gobernantes ni en los políticos. ¿Lo notaron? No lo encuentra. Dice que entonces el Espíritu de Dios que se regó por ese tiempo, porque ya el Cristo de la gloria estaba en medio de ellos. Hermanos, dice que entonces el sumo sacerdote lo ejercían, estoy ahí, Anás y Caifás. Buscó también un vaso en el mundo religioso y no lo encontró. Tiene que ir el Espíritu a un lugar, y sigue en la narración. Dice, en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, hermano. Solo en el desierto encontró el vaso adecuado. Juan era profeta. Juan fue el hombre en donde el vaso se conjunta con la palabra y la palabra toma una vida, hermano.
qué ministerio el de Juan el Bautista. Tan exitoso que terminó en la cárcel, tan exitoso que terminó sin cabeza. Sus seguidores fueron muy pocos, casi ningunos. Pero qué mensaje, un mensaje el más extraordinario. Juan el Bautizador. ¿Entendía Juan quién era, hermanos? ¿Usted sabe quién es usted? Juan nació y fue lleno del Espíritu para un propósito. Usted y yo hemos aceptado a Cristo en el corazón y hemos recibido el Espíritu Santo para un propósito. ¿Usted sabe cuál es el suyo? No se pierda, no nos perdamos. Hay una sola cosa, solo una: ser la manifestación gloriosa del tesoro que en nosotros está. Para eso, para esa hora hemos llegado, hermanos. Y posiblemente a usted se lo será entrillado, pero el día que Cristo a nosotros nos amanezca y resplandezca, Él dirá, Él dijo: cuando yo sea levantado, cuando la gente vea a Cristo en usted, hermano, y cuando lo vea en mí, las cosas van a cambiar. Hay experiencias espirituales que yo no me voy a frenar a contar, porque en mi debilidad podría sentirme vanaglorioso y no voy a dar el gusto al diablo. Pero la palabra, hermano, la gente sabe cuando usted vive la palabra. Pregúntele a los más cercanos, pregúntele a los vecinos, ¿qué ven en usted? En Juan pudieron ver algo precioso. Juan era ese vaso. La palabra específica y profética, esta sí es una palabra profética, hermanos. No como todo esto que se nos ha distorsionado, hermanos. Y sigue la gente engañada. Usted es profeta. ¿Para qué necesitamos un profeta? Dígame alguien, ¿para qué necesitamos un profeta cuando tenemos la palabra? ¿Para qué? Necesitamos un maestro, necesitamos pastores, necesitamos evangelistas. Pero ahí está la palabra, hermano. Pero hay gente que se añora y se tira de cabeza por eso. ¿Cuántos estamos aquí? Que me estamos viendo a ver muy serio y ya me siento intimidado. Pero esa es la verdad. Pero la gente añora eso, malentendiendo aquel texto que Pablo decía: el que quiera sus dones, quiera los mejores. Y decía el de profecía. Pero una cosa es la profecía y otra cosa es ser profeta. Pero la gente quiere ser profeta. Sí, la palabra profética está, hermanos, y sale a través del texto sagrado. Y sale, a veces erróneamente nosotros no logramos discernir. Es mucho la palabra de ciencia, que es de Dios. Es que en nada podemos jactarnos nosotros, hermanos, que nosotros no tenemos nada. Si Dios no viene y hace algo, usted y yo no somos nada. Pero pudiéramos ser todo si nos disponemos a ser vasos, hermanos. Vasos de honra, no vasos que estamos imitando cosas. Y esto es uno de los grandes problemas que hay dentro del cristianismo. En Lucas 3, a partir de ahí, la palabra profética, estamos ahí en 3, 4, 6, dice: así está escrito. Dice que Juan recorrió toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¡Qué ministerio más profundo! Y dice que así está escrito en el libro de los profetas, del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, prepara el camino del Señor, hagan sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. La profecía de Isaías estaba completa, estaba siendo impregnada en un vaso. Hermanos, la profecía hoy a nosotros como iglesia tenemos que capturarla, tenemos que entenderla. Nosotros ocupamos el tiempo en muchas otras cosas que no son malas, hermanos, otra vez. Pero le estamos dando el énfasis a lo que el Espíritu Santo le da el énfasis. Ese es nuestro asunto.
Porque usted me dice que usted va a predicar todos los días, y usted va a evangelizar, y que usted es misionero, y que usted va a los indigentes, y va a los borrachos, y que yo le digo, yo lo felicito, y le doy un aplauso, y yo le digo, ojalá usted lo esté haciendo para la gloria del Señor, porque ese es parte del asunto efectivo de ser iglesia, y qué bueno que usted lo esté haciendo, bendito Jesús, que usted lo hace, y no lo deje de hacer. ¿Y quién? No lo deje de hacer. Pero el punto que yo estoy presentando en esta mañana es, si usted hace todo eso, o yo hago todo eso, porque yo voy a las cárceles, yo paso toda la semana predicando, hermano, para la gloria de Dios. Pero si yo no tomo y no entiendo que la palabra de Dios, que la palabra profética más segura es que Cristo sea visto en mí, porque la única oportunidad que el mundo tiene es que Cristo sea visto en mí, la única oportunidad que el mundo tiene de salvación es ver a Cristo, que la palabra de Dios sea reflejo. Hermanos, si yo entiendo eso, yo estoy entendiendo el mensaje. Entonces, por lo demás iré y daré el bocado al hambriento y visitaré las cárceles y llevaré la palabra, hermano. Pero si yo no estoy haciendo eso, si Cristo no es en mí la esperanza de gloria, si Cristo no es mi vida, yo estoy haciendo algo, hermanos, y cuidado, porque posiblemente pudiera ser por cualquier otra cosa y pudiera inclusive ser por asuntos de conciencia. Hay gente que van porque hay un poco de gente pobrecitos. Otra vez, yo entiendo el sentido. Sí, pobrecito, el indigente, yo lo fui. Por eso yo agradezco a los que llegan a dar pan. Porque yo sé que lo que es comer de un basurero. Por supuesto, hermano. Eso es beneficioso que la gente llega. Los que van a las cárceles, yo lo entiendo. Pero el punto está, si de usted y de mí está saliendo Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo demás, si no, es solamente asuntos que los hacen otras instituciones. El IMAS va y da plata a los pobres, ¿verdad? No hay mucha diferencia. La gente de Alcohólicos Anónimos hace un trabajo muy bueno. Narcóticos Anónimos hace un trabajo muy bueno. Instituciones. Pero nosotros no somos instituciones, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros podemos llevar el mensaje de verdad, la palabra, que es la única que cambia y transforma los corazones de los hombres. Porque la gente no cambia. Cuando usted va al indigente, cuando usted va al homosexual, cuando usted va al borracho, cuando usted va a la lesbiana, ¿por qué que no hay efecto? ¿Por qué no se cambia? Porque se le está dando algo. Que otra vez digo, gracias a Dios que se les está dando, pero a veces la palabra no es lo que está impactando los corazones de estas personas, hermanos. Y si las personas no son impactadas por la palabra, no hay cambios, hermanos. Lo que hay solamente es la cobertura de una necesidad, gracias a Dios. Yo digo, gracias a Dios por la gente que tiene un corazón para ir a las cárceles, para ir al indigente, para ir a estos grupos que necesitan. Pero necesitan ¿a quién, hermanos? A Cristo. Hay algunos inclusive que se abusan de la buena voluntad de corazones gentiles, como muchos de ustedes que van y dan un bocado. Muchos se aprovechan, pero eso es una connotación también de la parte mental diabólica que estas gentes, por los que estas gentes son manejados. Pobrecito, pues más la cultura de nosotros, pobrecito. Y a veces no son pobrecitos. Si fueran pobrecitos, necesitan a Cristo y a este crucificado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque tengo que correr. La señora en los anuncios me quitó un tiempo. Juan era la voz de Dios. Pero vean lo que hace Juan. Juan propuso una reacción y un cambio. Y aquí es donde vamos. Vamos a Lucas, ahí estamos, en capítulo 3. Vamos al 7 y al 9, hermanos. ¿Están aquí conmigo? Vamos, para que no se me duerman. Y decía, verso 7, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Vean a Juan y su predicación. Vean la voz del profeta. Ese sí era un profeta. Ese sí era un profeta. ¿Saben por qué era un profeta? Sí saben, ¿verdad? Porque todo lo que dijo estaba escrito y él interpretó la escritura y la sacó. La voz que clama en el desierto es la de Isaías. Y él dijo, ¿de dónde sale, por ejemplo, generación de víboras? Es
del Antiguo Testamento. Pero él lo interpreta y lo pone y lo coloca por el Espíritu en la forma adecuada. Pero él no provoca nada. Lo que está haciendo es una reacción y un cambio. Vean, y cuando les dice generación de víboras, les está diciendo, vamos a ver, voy ahí. Generación de víboras, lo que está haciendo es diciéndoles, ustedes como líderes de los judíos, los que eran enemigos de Juan y de Jesús y de los apóstoles, estaban llenos de engaño, de malicia y veneno. La serpiente es emblema del diablo. Y Jesús dijo que los líderes rebeldes eran hijos del diablo. Jesús dijo, los líderes rebeldes son hijos del diablo. Y esa palabra es exacta misma para hoy. Hay líderes rebeldes que son hijos del diablo. Hay gente en iglesia tan rebelde que es hija del diablo. Porque no les importa, hermanos. Porque el texto y el contexto y en medio de todo el tema es si Cristo se expresa en mí. Porque si Cristo se expresa en mí, Cristo no es desobediente. Cristo vivió bajo una autoridad. Cristo atendió a la autoridad. Cristo vivió sujeto. Y el que vive en menos de estos escalafones, entonces la Escritura y el mismo Jesús decía, ustedes son una generación de víboras. Por eso la palabra tiene que venir y examinarnos. Juan, la voz que despertó al siglo, porque la voz estuvo dormida hasta que Juan habló, hermanos. Juan despertó a los hombres de ese tiempo y les dijo, ustedes son una generación de víboras. Vea qué otra cosa le sigue diciendo. Les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué significaba, hermanos? Necesitaban ellos huir de la ira venidera, huir del pecado, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que en el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas en la fornicación contra su propio cuerpo peca, dice el apóstol Pablo. ¿Cuánta fornicación hay en la iglesia? ¿Cuánta? Porque el que mira a una mujer para desearla ya pecó. Los hijos de Dios están cometiendo adulterio, pecado, fornicación y no se arrepienten, hermano. Viven sus vidas igual. No les importa. No hay arrepentimiento. La gente sigue juzgando, criticando, señalando, se comen al pastor, se comen a la esposa, se comen al vecino, se comen al presidente. Cristianos, no les importa. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Hay que huir. ¿Quién les enseñó? Les dice Juan. ¿Quién les enseña a ustedes a huir? Porque somos especialistas en huir. Lo primero que el hombre cuando está mal y hace su pecado, lo primero que hace es alejarse de Dios y se aleja de la iglesia. Cuando no les gustan cosas de la iglesia, lo primero que hace la gente es irse. No confrontan, no enfrentan, no vive. Piensa que el pecado con el tiempo se borra. Y otros piden tiempo. Bueno, ahorita se le pasa. Es que viera que sí, que Juan, la voz que clamó en el desierto y les decía, el hacha está puesta a la raíz, hermano. Perdón, me puse ahí un poco emotivo, pero bueno. El hacha está puesta. Sí, hermanos, Juan predicó y en su predicación había una reacción, hermanos. Juan estaba reaccionando y cambiando el mundo. Eso le costó su cabeza. Por eso la perdió. ¿Y saben por qué usted y yo no predicamos así? Porque usted y yo no queremos perder la cabeza. Seguro ustedes sí, yo no. No queremos perder la cabeza. ¿Cuántas cosas injustas pasan por su lado, por su mano, por sus ojos? ¿Cuántas, hermano? ¿Cuán tolerante nos hemos hecho al pecado? Porque la palabra no está funcionando en nosotros. Porque la palabra redarguye por el Espíritu Santo. Juan es la voz
de Dios y propuso una reacción y un cambio. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Los que se someten a Dios tienen que entender que no están obedeciendo a un mero acto externo, sino que están obedeciendo al Dios de la gloria. Y entonces Juan les decía, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos. Lo ven ahí en ese texto. A partir de ahí, creo que es el 8, el 9. En el 8 o el 9, ¿quién me ubica? Juan les dijo, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. Y no comiencen a decir ustedes que ustedes son cristianos evangélicos. Si no viven y no vivimos la palabra, no comencemos a decir que somos cristianos. Y menos se le ocurre decir que usted sirve en una iglesia. Eso es vergonzoso. Porque entonces no seremos voces que claman en el desierto para un mundo perdido, sino que seremos voces que golpeamos y nos golpeamos a nosotros mismos y estamos siendo piedras de tropiezo para un montón de gente. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy excluido de esta prédica. Si no se dieron cuenta, yo soy el primero que estoy aquí. Y es mi confrontación. Yo no señalo a nadie. Yo me examino a mí mismo para no ser juzgado por nadie. Y es la actitud que cada uno tenemos que tomar, hermano. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Juan destruye sus excusas aún antes de que pudieran concebirlas y mucho menos hablarlas. Él les dice que no deben ni siquiera comenzar a pensar tal cosa. Es decir, una tienda de comida que al final dice que una tienda de comida tuvo problemas con respecto al estacionamiento de los clientes, ¿verdad? Y dice que entonces en un sitio donde llegaban vehículos para cargar y descargar la mercancía, y pusieron un aviso para el público que decía, ni siquiera piense en estacionarse aquí. Es lo que Juan decía. Ni siquiera piense en estacionarse aquí. Ni siquiera piense en decir que usted tiene a Cristo si usted y yo no caminamos conforme la palabra. Hermanos, tenemos que reaccionar. Y es tiempo de reaccionar, iglesia. Es tiempo de buscar su presencia. Dios no nos está condenando, no nos está juzgando. La palabra lo que quiere es exhortarnos, para edificarnos, para animarnos y salir de aquí diciendo, Señor, de verdad, soy débil. Hay cosas en las que yo no estoy viviendo. Señor, soy débil. Hay muchas situaciones en mí que tienen que ser todavía trabajadas. Señor, sí, soy débil, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre del Cordero que me salvó y me redimió, Señor, yo propongo en mi corazón, Señor, entregarme a ti, vivir para tu gloria, y que cuando haya pecado en mi corazón, cuando haya pecado en mi vida, Señor, que de verdad tu Espíritu Santo, que es Espíritu bueno, Espíritu que me anhela, Espíritu que celosamente me toma, Señor, que me lleve de rodillas, que me lleve al arrepentimiento. Porque aquí, de todos los que estamos, ninguno hemos alcanzado lo que tiene que ser alcanzado, pero vamos a la meta. Lo que yo estoy diciendo en el nombre de Jesús, hermanos, con todo mi amor y mi corazón en esta mañana, es no nos durmamos pensando que seguimos hablando mal, criticando, señalando, murmurando, haciendo cosas indebidas, y que nosotros vivamos como si no estuviera ocurriendo nada, hermano. Eso es muy triste. Eso es una, perdón por el vocabulario, eso es una desgracia. Caídos de la gracia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, ustedes me van a perdonar, yo me pasé. La palabra es la que me orienta de quién soy y de quién no soy. Cuando Juan está predicando que hagan frutos dignos de arrepentimiento, él está diciendo, hermanos, él responde, una reacción, tiene que haber una acción. Y les dijo, el que tiene 2 túnicas, regale una. El que tiene que comer, haga lo mismo. Dice que vinieron los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ahí en el verso 12.
y en el 13. Y Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No exijan más. Y les estaba diciendo, si usted tiene 2 túnicas, de una túnica era la parte interna que usaban en ese tiempo. Si usted tiene 2 carros, regáleme uno. No, sería muy cómodo el mensaje, ¿verdad? Pero si usted tiene algo más, délo. Por eso soy un admirador de la gente que da y que suple. Y que da y que son dadores alegres. Porque están diciendo que el mensaje de Juan es un mensaje digno de arrepentimiento. Esos son los frutos del arrepentimiento, hermanos. También le preguntaron los soldados, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y entonces frecuentemente los soldados eran los que actuaban como policías para proteger a los publicanos. Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie. Hermanos, ¿quién soy? La palabra es lo que me orienta. Dicen en el verso 15, y aquí voy cerrando, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Juan lleva a cabo una gran reformación y lleva una vida consagrada y predica un mensaje fuerte y exigente. Entonces respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Hermanos, póngale usted y yo atención a esto, porque la escritura aquí, lo que Juan estaba hablando, aparece en Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero en el cual prepara el camino delante de mí. Dice el mensajero, el ángel del pacto, a quien decíais vosotros, he aquí que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Malaquías conecta estrechamente la venida de Juan a la de Jesús, de quien no soy digno, dice, de desatar el calzado. Y el aventador está en su mano, listo para ser usado. Limpiará su era, recogerá la paja y recogerá los pajosos también. Eso lo digo yo, no lo dice la escritura. Oigan ese texto, hermanos, la identidad espiritual que Dios a nosotros nos da. A nosotros Dios nos da una identidad espiritual. Dígale al hermano que está a su lado, Dios me ha dado una identidad espiritual. Es el ADN. Eso soy yo. Yo soy algo que Dios me dio a mí. Yo tengo una identidad. Me llamo cuerpo de Cristo. Me llamo ministro de Dios. Me llamo salvo por gracia. Me llamo nueva criatura. Me llamo hijo del rey. Me llamo una persona que milito según la orden del comandante en jefe, del rey de los reyes, del señor de los señores, el capitán del ejército, del pueblo santo, de la iglesia santa. Yo soy un soldado de Dios. Esa es la identidad espiritual que Dios me dio. Juan les dijo, yo no soy el Cristo. Cuidado, usted y yo perdemos la identidad. Usted no es Cristo. Yo no soy Cristo. Yo no soy la Coca-Cola en el desierto. Yo soy un hijo de Dios con una identidad espiritual que Dios me dio y debo llevarla en la dignidad del cristiano, en la dignidad del redimido. No pueden salir 2 fuentes de una misma agua, porque si usted viene aquí a alabar y adorar al Señor y con otra usted tiene sus problemas de lengua, el aventador está en su mano porque usted es paja y se lo van a llevar. El infierno está preparado porque la identidad espiritual que Dios nos da es sublime, es preciosa. Sean santos porque yo soy santo. Cristo en ustedes es la esperanza de la gloria. La palabra debe emerger en medio de todo lo que hacemos. Hermanos, asegurémonos que a cada paso que usted da, que cada acción que usted toma, que cada situación que usted hace, esté regida por las escrituras, en la palabra viva y eficaz y en el caminar de esa palabra. Yo soy
lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Y caminemos entonces en la dignidad del cristiano. Qué lindo ser cristiano. Qué lindo ser cristiano. Qué hermoso es poder saber que yo puedo manifestar a Cristo y mi consejo será consejo de paz, de gozo. Que podré decir a los demonios, fuera en el nombre de Jesús, y dirán fuera. Qué hermoso cuando viva la plenitud que Cristo en mí funciona y produce para la gloria y la alabanza de su nombre. Pero esto es solo por la palabra. Amén. Estudiemos la palabra, hermanos. Apliquémonos a la palabra. Vivamos la palabra. Vivamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sí, amén. Aleluya.